Hola a todos. Esta noche vamos a sumergirnos en una historia que, si me lo permitís, podría sonar más a novela que a realidad. Pero os aseguro que aconteció en mi propia piel. Puede que no sobrevivas si vives toda una vida sin preguntarte quién eres de verdad. Y creedme, eso quema por dentro más que cualquier traición externa. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Y ya que estamos, cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo me escuchas y qué hora es ahora mismo para ti. Ahora, apaga las luces, quizá enciende un ventilador para un ruido suave. Y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. Recuerdo nítidamente el instante en que mi vida se partió en dos. Yo estaba en casa. El móvil de mi marido vibró sobre la mesa de la cocina con un timbre insistente, aprendido de memoria. Nunca fui de fisgonear, pero aquello fue tan evidente como un faro en plena noche. Lo tomé en la mano y leí: ojalá hoy vuelvas pronto. Te necesito, cariño. El remitente era una compañera de su oficina. Una mujer nueva, mucho más joven. No me avergüenza admitirlo. Un escalofrío subió por mi espalda hasta la nuca. Cuando él volvió esa noche, negaba con esa calma estudiada de quien ha ensayado excusas en el retrovisor del coche. Al mirarme con ojos de cordero, supe que los dos estábamos representando una farsa gastada. Días después, arrojó sobre la mesa no solo la verdad, sino también los papeles del divorcio. 32 años, reducidos a un archivo, en el despacho de un notario. La primera sensación fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Me escuché repetir en mi cabeza: no puede ser, no puede ser, como un mantra inútil. Añadid aquí una pizca de humor negro. Cuando uno piensa que no tiene fuerzas para una tragedia más, siempre aparece alguien dispuesto a dar la estocada final. Y ese alguien, para colmo, era el hombre con el que había construido media vida, el padre de mis hijos. Hubo una noche especialmente simbólica. Estaba preparando la cena cuando el cuenco, donde solíamos servir la sopa, se me resbaló de las manos. Se hizo añicos contra el suelo. Aquel cuenco llevaba intacto desde nuestra boda. Más de 3 décadas. Sonó como si mi matrimonio se hubiera fragmentado por última vez, trozo por trozo. Poco después, llegó el segundo golpe. Mis propios hijos parecían más comprensivos con él que conmigo. Mi hija mayor, con voz temblorosa pero firme, me dijo al teléfono que lo entendía, que la vida era así ahora, que había mucho divorcio y mucha segunda oportunidad, y que, aunque me doliera, él también tenía derecho a empezar de cero. Yo apenas podía respirar al escucharla. Mi hijo decidió proclamarse neutral, como si fuéramos candidatos políticos, compitiendo por su voto. Decía: mamá, intento comprender a los dos. Y por dentro yo gritaba: ¿cómo puedes estar neutral cuando tu padre me ha abandonado como a un mueble viejo? La menor, en cambio, me lanzó cuchillos. Me acusó de haberme desentendido de mi esposo, de rechazar siempre sus propuestas, de repetir: me duele la cabeza, como si el matrimonio hubiera sido solo un calendario de excusas. Aquello fue un latigazo que todavía se me clava. La verdad es que yo sí decía que estaba cansada,
que me dolía el cuerpo. Y era cierto. Llevaba 30 años de pie en mi peluquería, 8 horas al día, con brazos y espalda en tensión. Y después la compra, la cena, la ropa, la limpieza y, aun con las pocas fuerzas que tenía, intentaba mantenerle sonriente. Pero nunca fue suficiente. Me permito aquí una observación. La sabiduría popular dice que envejecer es ir perdiendo cosas, desde dientes hasta amistades. Pero en realidad, lo crucial que se pierde es la indulgencia de los demás. Una mujer cansada es poco menos que inaceptable, porque la sociedad espera que resista en silencio. En medio de esta tormenta, encontré algo extraño que me hizo pensar. Existe un estudio académico sobre cómo los seres humanos recordamos la traición amorosa de forma más vívida que la propia felicidad. Según algunos psicólogos evolutivos, esa memoria aguda cumplía una función de prevenir nuevos fracasos, pero, en el fondo, lo que hace es dejarnos anclados en el dolor, como si recordarlo nos protegiera, cuando en realidad nos estanca. Este es, tal vez, el punto de debate. ¿Sirven los recuerdos dolorosos para aprender o simplemente nos condena la repetición? Los filósofos discuten sobre si la memoria es herramienta o prisión. Esa noche del cuenco roto, os confieso que me sentí más bien prisionera. Y, aún así, entre tanto golpe, ocurrió algo casi risible. Me di cuenta de que los gatos de la vecina me parecían mejores compañeros que mis propios hijos. Al menos, ellos acudían al cristal de mi puerta a esperar algo de compañía sin reproches, sin neutralidad, ni discursos hipermodernos sobre la libertad de elección. Ese fue el principio de mi caída y de mi liberación. Cuando mi exmarido cerró aquella puerta con un portazo, comprendí por primera vez en voz alta: me ha dejado sola, pero tal vez, por primera vez, estoy sola de verdad, sin máscaras ni personajes. Una frase que se me escapó y que, paradójicamente, contenía un germen de libertad. Hay quien dirá que es muy dramático, pero creedme, nada se compara a la sensación de mirar tu rostro en el espejo una noche y descubrir, con cierto horror, que una arruga nueva parece reflejar tu vida. Me dije entonces: así estoy, plegada, cansada, vieja. La paradoja era que me sentía acabada y al mismo tiempo ansiosa de saber si era posible reinventarse. Entonces pensé en algo raro y divertido. Hay caracoles marinos que, cuando se cortan a sí mismos la cabeza, regeneran el cuerpo entero y siguen vivos. Suena grotesco, pero así me sentía yo. Si un molusco puede fabricarse un cuerpo nuevo, ¿por qué no iba a poder yo fabricar una vida propia después de 65 años aprendidos a medias? Y con esa imagen extraña y un poco graciosa de caracol resucitado, terminé aquella primera etapa de mi historia. No había ganado nada, había perdido casi todo, pero estaba a punto de descubrir que, en realidad, eso me dejaba con las manos libres. Lo que siguió tras aquella primera sacudida fue un desfile de decepciones que, lejos de hundirme, me fue moldeando como el agua a la piedra. Podría haberme quedado en ese rincón oscuro, pero la realidad me empujaba una y otra vez
a enfrentar nuevas formas de vacío. Una tarde, mientras trataba de recomponerme del cansancio de la jornada, entró la llamada más dura que he recibido jamás. Era mi hija mayor, aquella a la que había cuidado con desvelo desde su primer llanto. Su voz sonaba rota, pero no por mí. Mamá, siento lo que está pasando, de verdad, pero también entiendo a papá. Él sigue siendo un hombre, ¿sabes? Tú nunca lo miraste como él quería. Me quedé helada. Que mi propia hija, mi reflejo joven, me disparara esas palabras. Fue como si me atravesaran el estómago con una navaja invisible. Yo llevaba años dejándome la piel para criarla, con jornadas interminables en la peluquería, y luego la casa, el cuidado de todos. Y de pronto, en su narración, yo era la culpable de que su padre buscara consuelo. No tuve fuerzas ni para discutir. Apenas logré articular: hija, yo también soy persona. ¿Lo recuerdas? Ella guardó silencio, y ese silencio fue más duro que cualquier reproche. El segundo acto de esta tragedia lo protagonizó mi hijo, siempre tan calculador. Se quedó en una supuesta neutralidad. Neutralidad, decía, como si se tratase de Suiza, en plena guerra. Yo quería gritar: la neutralidad no sirve cuando tu madre se queda sola en una cocina vacía. Pero no lo hice. Tragué saliva y supe que estaba más sola de lo que jamás habría imaginado. La menor, mi pequeña, fue aún más dura. Me habló como una fiscal que encuentra en su madre la culpable perfecta. Tú siempre estabas cansada. Nunca tenías tiempo para él. Siempre excusas. Escuchar esas palabras fue como ver que el sacrificio de décadas, noches sin dormir, fiestas infantiles a medias, mi espalda rota tras cada jornada, quedaba reducido a un eslogan: siempre cansada. Después de esa conversación, bajé la mirada a mis manos, con las uñas gastadas por la tinte y las tijeras de la peluquería. Recordé cada mujer a la que había intentado embellecer, cada cabello que había recogido en silencio durante 30 años, y me pregunté, ¿cuándo fue la última vez que alguien trató de embellecerme a mí? Esa noche, en un gesto torpe, el espejo de mi tocador se convirtió en un juez despiadado. Observé las arrugas nuevas, las canas rebeldes, unos ojos cansados. Y sin embargo, bajo esas capas de tiempo, sentí apenas un destello yo. La muchacha de 26 años, que había sonreído en el altar. ¿A dónde había ido? Permitidme aquí una nota de sabiduría. Dicen los mayores que los hijos nunca acabarán de entender cuánto se sufre por ellos hasta que críen los suyos propios. Y es verdad, un hijo puede observar tus gestos, pero nunca sabrá cuántas veces guardaste lágrimas en la garganta para no asustarle. Y como detalle curioso, porque me gusta introducir alguna rareza de vez en cuando, sabed que en Japón existe la tradición del kintsugi, el arte de reparar la cerámica rota con oro, de modo que las cicatrices resaltan en lugar de ocultarse. Y aquella noche, viendo el cuenco de la boda hecho trozos, me prometí que algún día iba a aplicar un kintsugi simbólico a mi propia vida. En cuanto a debates, algunos sociólogos discuten si las familias deben permanecer siempre unidas, a toda costa, o si, en realidad, la verdadera madurez de un hijo consiste en aceptar
que sus padres también tienen derecho a vivir para sí mismos. Yo, esa noche, frente al espejo, sentía que nadie defendía esa segunda tesis. Estaba sola contra el tribunal familiar entero. Pese a todo, entre el dolor, hubo un instante inesperado de humor. Mientras recogía los pedazos del cuenco roto, se me ocurrió que podía anunciar un taller en la peluquería con el título «Rompamos juntos viejos platos, terapia express contra la infidelidad». Y me reí sola, con esa risa extraña que suena como un sollozo disfrazado. Un día después, al entrar en la peluquería, una clienta me dijo en tono inocente: «Se te ve agotada, pero cada vez más profesional». Y yo pensé, agotada sí, profesional también, pero mujer, casi nunca. Cuando mi marido firmó la demanda, repitió con voz engolada que ya no compartíamos valores. Yo enmudecí. En realidad, lo que quería decir era que sus valores eran más jóvenes, más frescos, y que yo había quedado como una prenda fuera de moda. La peluquería, mi otra vida, se convirtió en refugio y cárcel a la vez. Allí nadie sabía con detalle lo que me ocurría. Sonreía a las clientas, charlaba, maquillaba, recortaba flequillos, y por dentro, cada palabra empalagada se me volvía cuchillo en el estómago. Era como representar, día tras día, una obra teatral con entradas agotadas. Nadie sospechaba que la actriz principal quería huir del escenario. Y, sin embargo, entre esas rutinas, nació una semilla de algo distinto. Poco a poco, la idea de que mi vida matrimonial se había roto irrevocablemente dejó de sonar solo en negativo. Empecé a sentir una libertad oculta, como si me hubiesen levantado un peso que me mantenía agachada. Seguía siendo duro, sí, pero empezaba a notar que, tal vez, al final de tanto vacío, brillaba un hueco listo para llenarse con otra cosa. Me atrevía incluso a bromear en voz baja. He perdido marido, hijos parciales y platos de boda. ¿Qué más me queda por perder? Quizá la peluquería, pues que se vaya también. Ese humor sarcástico era la única cuerda de equilibrista que me mantenía. Fue en esa época cuando empecé a comprender, aunque entonces no lo sabía aún, que ser madre, esposa, peluquera y cuidadora no había evitado que, de fondo, yo siguiera siendo simplemente yo. Esa voz propia, callada durante décadas, empezaba a levantar la vista. No fue un renacimiento inmediato, más bien una sacudida, un terremoto tras otro. Pero cualquier arquitecto diría que, después de que un edificio se derrumbe del todo, llega la oportunidad de levantar uno nuevo, con planos diferentes. Y eso era lo que inconscientemente había empezado a hacer. La soledad es un animal extraño. Primero, te muerde. Y después, si no te dejas devorar, acaba convirtiéndose en tu mascota más fiel. Tras el divorcio, después de los reproches de mis hijos y de cerrar la puerta de casa a un marido que ya no me pertenecía, ese animal comenzó a rondarme de forma permanente. La peluquería, que durante 3 décadas había sido mi templo y mi cárcel, también llegó a su fin. De repente, el local lleno de espejos se vio desnudo, sin el zumbido de los secadores, ni el murmullo de clientas contándome chismes de barrio. Firmé la sesión, casi con una sensación de vértigo.
30 años dedicados, y ahora me quedo con 4 cajas de tintes caducados y un par de tijeras melladas. Pensé con ironía amarga. Ese día, caminé por la calle en silencio, como si flotara en una especie de burbuja que me aislaba del resto del mundo. La gente corría con bolsas, parejas discutían, adolescentes reían, y yo sentía que todo iba demasiado deprisa. No me malinterpretéis. No estaba triste en ese momento. Era algo diferente, como si finalmente el ruido se hubiera apagado y yo pudiera escuchar el eco de mi propia respiración. Pasaron semanas en las que descubrí un nuevo ritual. Me levantaba sin despertador. Me hacía un café, alguien diría aguado, pero a mí me sabía fuerte. Y me sentaba en la mesa de la cocina, ahora más amplia que nunca. Nadie me pedía tostar pan ni planchar camisas. Era yo y mi taza. Esa rutina simple se convirtió en el primer acto de rebeldía. Obviamente, alrededor no todos lo entendían. Una vecina me miraba con pena y me decía en voz baja: «Ay, mujer, qué lástima, después de tantos años, quedarte sola de esa forma». Y yo pensaba, lástima será para ti, porque yo lo que tengo es aire en los pulmones por primera vez en mucho tiempo. Aquí toca un momento de sabiduría de la vejez. Nunca es demasiado tarde para escuchar tu propio silencio. La gente joven teme quedarse sola porque confunde el silencio con vacío, pero cuando llegas a cierta edad, entiendes que el silencio puede ser un aliado. Es la música de tu propio pensamiento. Un hecho extraño de esos que me gusta añadir. Leí una vez que los astronautas en la Estación Espacial Internacional dicen escuchar ruidos que vienen del propio cuerpo, porque sin el sonido ambiente de la Tierra, hasta tu corazón late más fuerte en tus oídos. Yo, salvando las distancias, me sentí astronauta en mi propia cocina. En el vacío recién estrenado, podía escuchar latidos que antes no prestaba atención. Los míos. Pero lo que más me sorprendió fue notar cierta alegría culpable, como cuando una persona guarda chocolate esperando una visita que nunca llega, y de pronto se lo puede comer todo para ella misma. Sí, mi matrimonio estaba destrozado y los hijos distantes, pero yo tenía días enteros en los que nadie me pedía perderme en nombre de otra persona. Y entonces llegaron las primeras pequeñas rebeldías. Un sábado me levanté y, en lugar de fregar como siempre, salí sin rumbo. Caminé hasta un barrio que apenas conocía. Entré en una cafetería moderna con lámparas colgantes y pedí un té verde, algo que jamás pedía antes, porque a mi marido no le gustaba esa agua pintada. Me senté allí como una turista en mi propia ciudad. Miré a los veinteañeros, estudiando con portátiles, y pensé, yo también merezco estrenar algo, aunque no sea juventud, al menos sí estrenar libertad. En estos meses, llegué a reflexionar sobre un debate abierto en la Academia de Psicología. ¿Hasta qué punto la construcción de la identidad depende del rol familiar? Muchos estudios sostienen que las mujeres, en particular, se definen demasiado en función de ser hijas, madres y esposas. Yo era un ejemplo vivo de ello. Al quitarme todas esas etiquetas, lo que asomaba era algo que atemorizaba, el yo desnudo. A la vez, descubrí que ese yo tenía más capas que un pastel 1000 hojas.
Una tarde ocurrió algo curioso y mínimo, pero que me dejó pensando. Pasaba frente a una tienda de decoración y vi un espejo enorme, precioso, con marco de madera clara. Me acerqué y mi reflejo me devolvió la mirada. Vieja, cansada, sí, pero con un brillo que hacía mucho no veía. No lo compré. Seamos realistas, estaba pensionada y no era momento para caprichos, pero caminé a casa con una sensación de haberme dicho a mí misma, sigues aquí. Incluso empecé a escribir breves frases en un cuaderno, algo que no hacía desde el colegio. La primera que tracé fue, soy 65 años de lágrimas, pero también 65 años de resistencia. Suena simple, pero en ese instante me dio un pellizco de orgullo que ni el cosmético más caro puede regalar. ¿Queréis otra rareza? Descubrí que hay un insecto llamado efímera que vive apenas 24 horas. Todo un ciclo vital de nacer, amar y morir en un solo día. Yo, que me sentía acabada a los 65, lo pensé y me reí sola. Con un día que tuvieran estas efímeras, yo tengo años para reinventarme. Y con esa idea volví a casa aquella tarde, sin miedo ya a mi salón vacío. Ese tercer tramo de mi vida fue cuando empecé a escucharme, a concederme descanso, cafés, cuadernos y paseos sin disculpas. La peluquería quedaba cerrada, los hijos distantes, el marido borrado de la foto, pero ese animal extraño llamado soledad había empezado a dormitar a mi lado como un gato dócil. Y cada día que pasaba, dejaba de lamer mis heridas para empezar a enseñarme sus secretos. La primera vez que decidí madrugar sin que nadie me lo pidiera, fue un martes. Mi cuerpo se despertó solo, a las 5:20 de la mañana. ¿Por qué? Después de 30 años abriendo la peluquería temprano, ya no necesitaba despertador. El silencio era tan denso que hasta mi respiración me parecía impertinente. Me levanté, me puse una chaqueta gruesa y, en un impulso extraño, salí a caminar. El aire fresco de la madrugada me golpeó como un cubo de agua. Las farolas todavía salpicaban de luz amarilla el parque cercano, y el suelo relucía por la humedad de la noche. Pensé que, a mis 65 años, era la primera vez que caminaba por placer, no por obligación. Mis pasos sonaban huecos sobre el pavimento. El corazón me latía demasiado deprisa, quizá por los nervios, quizá por la edad. Y me di cuenta de algo esencial. Siempre había creído no tener tiempo para nada, pero lo que me faltaban no eran horas, sino permiso para usar esas horas en mí. Al principio, una simple vuelta a la manzana me dejaba jadeando. ¿Qué es esto? ¿Una prueba de resistencia del ejército? Me reí, con ciertos tintes de sarcasmo. Una señora con perro me miró raro, pero no me importó. Y sí, me dolieron las piernas, pero fue un dolor diferente, el de un músculo vivo, no el de un corazón roto. Fue en ese parque donde me crucé con una antigua clienta, la señora que me pedía siempre tinte, chocolate, pero con un suspiro de caoba. Ella llevaba un raqueta de tenis en la mano y me saludó con sorpresa. «Caray, doña Juana». Así me llamaba todavía. «Qué alegría verla aquí». «Pues aquí estoy, sin secador ni tijeras», le contesté yo, intentando sonar ligera. «¿No quiere probar? Tenemos un grupo de principiantes que se reúnen a las 6».
Yo solté una risa nerviosa. A estas alturas, con esta cadera que cruje como una silla vieja, pues mejor, así se engrasa, me respondió, con esa convicción que solo tienen quienes aman un deporte. Al día siguiente, llevé zapatillas prestadas y, contra todo pronóstico, sujeté una raqueta por primera vez en mi vida. Las manos me sudaban y la bola voló en dirección a cualquier parte menos a la red. Me reí tanto de mí misma que acabé doblada en dos, y los demás principiantes me celebraron como si hubiera ganado el Roland Garros. De repente, el ridículo ya no era un monstruo, era un puente para reírme junto con extraños. Ese fue el comienzo del despertar físico. El cuerpo respondía torpemente. Sí, pero respondía. Descubrí la satisfacción de sudar, de sentirme viva en cada músculo. Volvía a casa con el pelo pegajoso y las manos rojas, y en lugar de esconderme, lo celebraba. Ahora soy la mujer que suda por ella misma y no por planchar camisas ajenas. Permítanme dejar aquí una de esas sabidurías que la edad ofrece. Los músculos se atrofian menos en la vejez de lo que se atrofia la esperanza. Lo difícil no era mover las piernas, sino mover la mente para probar algo desconocido. Una vez hecho el primer gesto, todo lo demás fluía. Dato curioso, los científicos han estudiado que el ejercicio en la tercera edad no solo fortalece el corazón, sino que literalmente rejuvenece el cerebro, creando nuevas conexiones neuronales. Algunos lo llaman la gimnasia de la memoria. Yo diría que es la gimnasia de la dignidad. Y sí, como todo nuevo hábito, esto disparó un pequeño debate interior. ¿Hasta qué punto debía reconstruirme, cambiando radicalmente mis rutinas? O mantener al menos parte de la vida que conocía. Leí en un artículo académico que las personas mayores que reinventan totalmente su vida tienen más riesgo de sentirse fuera de lugar. Pero quienes evolucionan, poco a poco se sienten más estables. Yo estaba en un híbrido raro. Cerraba capítulos enteros y, al mismo tiempo, comenzaba otros de manera torpe, casi accidental. Quizá la vejez es justamente eso, una coreografía improvisada entre lo que se va y lo que llega. No faltaron anécdotas divertidas. Un día, en medio de un saque mal dado, la pelota se fue a parar a un seto enorme. Me metí tras ella y, lo confieso, me quedé atrapada en las ramas. Me reí tanto que las lágrimas me corrieron por las mejillas. Un hombre del grupo tuvo que estirar de mi brazo para sacarme y bromeó. Parece que tenemos nueva modalidad. Tenis con obstáculos. Y yo respondí, entonces me apunto de por vida, porque obstáculos ya he tenido de sobra. De aquel suceso nació una amistad inesperada con los del club. Nunca había estado con gente sin que me identificaran como esposa de o madre de. Allí solo era una mujer con la raqueta torcida y la risa contagiosa. ¡Qué liberación! Y cuando regresaba a casa, cansada pero eufórica, empecé a redescubrir algo que había olvidado. El sabor de la calma. Podía sentarme junto a la ventana, con una toalla aún húmeda en la nuca, a beber un vaso de agua, y todo me sabía distinto, más fresco, más mío. En aquel tiempo, entendí que cada paso en el parque, cada saque fallido,
era en realidad un paso hacia adentro. Había dejado de ser únicamente la peluquera, la esposa, la madre culpable. Era alguien que se permitía el ridículo, la risa y el sudor. Ese descubrimiento fue apenas el comienzo, pero puedo deciros que, tras aquellas mañanas de tenis improvisado, la vida empezó a parecerme más ancha. El aire entraba más profundo en mis pulmones, y mi sombra, al caminar de regreso a casa, me parecía menos encorvada. No era joven, ni pretendía serlo, pero me aproximaba a algo más valioso. Me reconocía como persona entera, con deseos aún intactos, con la capacidad de estrenar capítulos. De repente, como sucede muchas veces, lo nuevo apareció, disfrazado de casualidad. Una mañana, después de un entrenamiento temprano de tenis en el parque, pasé frente al centro comunitario de mi barrio. Había carteles coloridos, con letras grandes. Se necesitan voluntarios para actividades con niños, lectura, juegos, manualidades. Me detuve un instante. Al principio, pensé, no es para mí. Acabo de recuperar tiempo libre después de toda una vida cuidando. Pero entonces recordé la mirada de un niño al que había visto la tarde anterior, persiguiendo una pelota en la calle, con el mismo brillo en los ojos que alguna vez tuvieron los míos. No sé qué me impulsó, pero entré. Alguien me saludó con entusiasmo exagerado. «¡Qué alegría que se interese!», dijo una monitora joven, con esos aires de optimismo de quien todavía cree que cambiará el mundo con un post-it de colores. Yo contesté con sorna: «Vamos a ver si a estas alturas cambio aunque sea mi peinado, porque el mundo pesa demasiado». Y ahí estaba, en un aula, con apenas 5 niños de primaria, intentando seguir el cuento de un libro ilustrado. La voz me tembló al principio, quizá porque hacía años que no me dirigía a nadie con intención de enseñar. Uno de los pequeños levantó la mano y dijo: «Tienes voz de abuela, pero abuela buena, de cuento». No sé por qué. Aquello me enterneció y, a la vez, me hizo cosquillas en el orgullo. No era la abandonada, ni la esposa olvidada. En esos ojos curiosos, era abuela buena de cuento. Empecé a acudir cada semana, poco a poco con más confianza. Les ayudaba a recortar figuras, a organizar sus pequeñas mochilas de lápices, a escuchar cuando se quejaban del recreo. Y sucedió algo mágico. Recuperé una risa infantil que había olvidado en mi pecho. La primera sabiduría que saqué de esa etapa es que la vejez puede inventarse una segunda juventud. No porque te sientas joven, sino porque compartes la energía con quienes aún lo son. Uno no rejuvenece biológicamente, pero sí, emocionalmente, cuando juega a inventar monstruos de plastilina con un niño de 6 años. Un hecho extraño que descubrí en medio de todo esto. Los estudios demuestran que cuando leemos en voz alta a los demás, se activan en el cerebro las mismas áreas que se activan en el oyente. Es decir, leer para otro es, literalmente, experimentar lo mismo de manera compartida. No me extraña que después de cada cuento sintiera la mente más ligera, como si el peso de la semana se redujera. Empezaron también los debates internos y externos. Una amiga de toda la vida, cuando se enteró de que ayudaba en el centro comunitario, exclamó: «Después de toda una vida criando hijos, vas a seguir cuidando críos ajenos. Tú lo que necesitas es descansar». Pensé en responder,
con un discurso filosófico, pero al final reí. Mira, prefiero que me cansen 5 niños que me canse la tristeza. Elijo mi agotamiento. Y ahí radicaba el dilema. Tenemos derecho, a cierta edad, a invertir nuestra energía en nuevas causas, o deberíamos guardarla para preservarnos. Yo elegí consumirla en algo que encendiera mi corazón, aunque me dejara más bolsas bajo los ojos. Una escena inolvidable. Un niño, pequeño, con gafas gruesas, me entregó un dibujo un miércoles. Era un garabato de colores que tituló La señora con alas. Le pregunté quién era, y él me respondió serio. Eres tú, porque ahora vienes y nos haces volar. Me quedé callada, luchando contra las lágrimas. Me había pasado media vida sosteniendo vuelos ajenos con brazos cansados. Ahora, al fin, alguien me regalaba alas propias. Una mañana, incluso me atreví con un juego de adivinanzas. Les pregunté cuál era la montaña más vieja del mundo. Nadie acertó. Claro, yo misma había leído hacía poco que, científicamente, se cree que las montañas Barberton en Sudáfrica tienen más de 3.000 millones de años. Cuando se lo conté, los niños me miraron con asombro, como si yo fuera una enciclopedia mágica. Lo gracioso fue que uno levantó la mano y preguntó, ¿y usted es más vieja que esa montaña? Reímos tanto que el eco se quedó en mi garganta todo el día. Con el tiempo descubrí algo esencial. En aquel aula me daban más de lo que yo entregaba. Llegaba cansada y salía renovada. Y, lo confieso, trabajaba más para mi ego que para ellos, porque cada mirada de agradecimiento era una caricia que mi familia no me había sabido dar. Añadirle a todo esto un momento de humor inesperado. Durante una actividad de manualidades, me pegué los dedos con pegamento escolar. No podía separarlos, y los niños se morían de risa, apelándome como la señora pegajosa. Yo a carcajadas también. Al final, me marché ese día, con 2 dedos unidos y una alegría que nada tenía que ver con perfección. Era la risa de no tomarse en serio, ni mis propias torpezas. Todo esto me enseñó una verdad. La soledad puede ser un espacio fértil si decides llenarlo con comunidad. Yo había pasado de llorar por tener la mesa vacía a reír con un grupo de niños que me recordaban que siempre hay escenarios para estrenar. Cuando, después de cada sesión, atravesaba el pasillo del centro comunitario, me miraba en los cristales y percibía algo nuevo. Mi postura era más erguida, mis ojos menos enterrados. En ese reflejo comencé a constatar que, finalmente, estaba aprendiendo algo que a mis 65 años jamás me había permitido. Estar viva para mí, y no solo para los demás. La idea de apuntarme a una clase de ballet habría sonado ridícula para cualquiera que me conociese años atrás. Yo misma, hasta poco antes, me habría reído hasta atragantarme. Recuerdo que fue en el tablón del centro comunitario donde todo empezó. Un cartel colgado con cinta transparente rezaba: clases de ballet para adultos mayores. Muévase con elegancia. Descubra su cuerpo. Me quedé frente a él, más tiempo del que pensaba. Lo primero que me vino a la cabeza fue un recuerdo de juventud. Con 20 años, cuando estudiaba estética, pasaba por delante de una escuela de danza y veía tras el cristal a muchachas calzadas con zapatillas rosadas.
repitiendo posiciones. Yo me detenía, fingiendo mirar un escaparate, mientras mi deseo vibraba. Nunca entré. Estaba ocupada, sin dinero, atrapada en cosas más urgentes. Esa espina, enterrada durante 4 décadas, me pinchó con fuerza frente al cartel. Al día siguiente, una de mis compañeras del voluntariado en el centro me sorprendió. Anda, ¿también te interesa el ballet? Yo me he apuntado. Ven conmigo. Y así, casi sin proponérmelo, una semana después, me encontré en una sala cubierta de espejos, con suelo de madera y un olor a resina que me transportó de golpe al pasado soñado. Me entregaron unas zapatillas ligeras. Al ponérmelas, me temblaban las manos, como si fuera a firmar un contrato con mi yo del pasado. El espejo delante me devolvió una imagen extraña. Una mujer mayor, con su cuerpo maduro, envuelta en la ropa de ensao. Yo no veía ridículo ni lástima. Veía un desafío. Empezamos con lo básico. Primera posición. Pies abiertos. Talones juntos. Sentí que mis rodillas protestaban de inmediato. El cuerpo crujía como madera vieja, pero el alma sonreía como si tuviera 20 años de nuevo. Permitidme aquí una de esas sabidurías asociadas a la vejez. El cuerpo envejece con rapidez, pero los sueños no caducan, solo se esconden esperando que busques la llave. Ese día, yo había encontrado una cerradura polvorienta y, para mi sorpresa, la llave entró aún perfectamente en la ranura. Dato extraño que descubrí en esas semanas. Existe un estudio médico que afirma que bailar puede reducir hasta en un 76% el riesgo de demencia en los adultos mayores. Mucho más que hacer crucigramas o caminar. La danza obliga a coordinar cuerpo y mente, y el cerebro agradece esos desafíos. Yo desconocía entonces la cifra, pero intuía que algo se reacomodaba dentro de mí. Los primeros días fueron un festival de tropiezos. Durante un giro, terminé mirando a la pared equivocada y casi choqué con mi compañera. Todas se rieron, y yo también, soltando la carcajada más despreocupada de los últimos años. Voy para bailarina de comedia, no de ballet clásico, dije, y las risas se multiplicaron. Ese humor ligero, esas bromas, mientras intentábamos coordinar nuestros cuerpos de hierro oxidado, se convirtieron en alimento para el ánimo. De golpe, ya no era únicamente una mujer divorciada recuperándose. Era parte de un grupo de aprendices de danza, un conjunto de soñadoras tardías. Pronto, comencé a experimentar una transformación visible. Mis pasos fuera de la clase se volvieron más firmes, mi espalda más erguida. Me miraba de reojo en los escaparates cuando caminaba y reconocía un brillo en la postura. Mi hijo lo notó un día en videollamada. Mamá, tienes otra cara. ¿Qué haces últimamente? Y yo, conteniendo la sonrisa, le mostré mis zapatillas rosas. Estoy bailando ballet. Se quedó boquiabierto al otro lado y luego empezó a reír. Tú sí que estás loca. Pero qué bien. Mamá, qué bien. Por dentro, suspiré de alivio. Era la primera vez que uno de mis hijos me celebraba algo sin condiciones. Entonces, descubrí otra verdad. A veces los hijos no necesitan que seamos perfectas, sino que nos vean felices
incluso en nuestra locura. Sin embargo, no todo era risa, ni simple entusiasmo. Había días en los que la inseguridad me invadía. El espejo devolvía un rostro arrugado, intentando imitar las líneas elegantes de las jóvenes, con tutús que alguna vez vi tras un escaparate. Me preguntaba, ¿es esto ridículo? Pero otra voz, la nueva, respondía, quizás sí, pero si ríes mientras lo haces, el ridículo se llama libertad. En aquellos meses, se abrió en mi mente un debate recurrente. ¿Es válida una pasión descubierta tarde? Algunos académicos sostienen que los deseos de juventud, al satisfacerse de mayores, solo funcionan como paliativo de frustraciones pasadas. Yo, en cambio, comprobé que no. Aquel deseo cumplido ahora era auténtico, fresco, como vino añejo que sabe mejor con los años. Una vez, ensayando un paso de arabesque, caí de bruces. El golpe fue sonoro, y todas corrieron preocupadas. Me levanté como pude, y bromeé. Tranquilas, no soy porcelana de museo, más bien de mercadillo. Me aguanto. Y el aula estalló en carcajadas cómplices. Ese día confirmé, más que pasos perfectos, lo importante era haber conquistado el derecho a caer y reírme de ello. Cada clase terminaba con un ejercicio lento, los brazos oscilando como alas. Entonces, en silencio, yo cerraba los ojos y sentía que la mujer atrapada en matrimonios, horarios, excusas y cansancio, por fin respiraba, y ese aire era oxígeno propio. Así, el ballet se convirtió no solo en un hobby, sino en un símbolo, una promesa personal. Nunca más dejaría que mi edad definiera lo que sí o no podía empezar. El regreso del pasado es un eco que uno cree apagado, hasta que de pronto vuelve a sonar cuando menos lo esperas. Así ocurrió una tarde tras mi clase de ballet. Estaba todavía con las zapatillas en la mano, guardándolas en la bolsa, cuando sonó el teléfono. Era mi hijo, con tono nervioso, como si hubiese practicado las palabras antes de marcarlas. Mamá, tengo que decirte algo. Papá, quiere hablar contigo. Me quedé helada. 6 años sin saber de él directamente, salvo por rumores. No necesitaba explicaciones sobre la joven que se había ido, ni sobre su arrepentimiento tardío. La historia era tan vieja como el teatro griego. Hombre maduro abandona, mujer sufre, amante desaparece, hombre vuelve arrastrando cadenas de culpa. Respiré hondo y contesté con calma. Cariño, dile a tu padre que ya no hay nada que hablar. Yo ya me elegí a mí misma. La sorpresa al otro lado del teléfono fue evidente. Silencio largo, hasta que mi hijo murmuró: nunca te había escuchado tan segura. Porque nunca lo estuve, dije. No lo odiaba ya. No sentía las mismas punzadas de rabia. Lo que experimentaba era algo distinto, un desapego firme. Por fin había entendido que a veces el verdadero perdón no consiste en recobrar lo perdido, sino en dejarlo marchar sin desear que regrese. Aquí incorporo esa sabiduría que solo los años otorgan. El pasado es un país extranjero, y allí no merece la pena solicitar visado. Es mejor dejar que la frontera se cierre y mirar al horizonte nuevo. Un dato extraño, me vino entonces a la memoria, quizá porque estaba tan ocupada en definirme fuera de toda dependencia.
Sabía que existen mariposas que nunca llegan a desplegar sus alas completamente y mueren a medio vuelo. Los naturalistas dicen que, en realidad, son esas que se ven a ras de suelo. Pensé, yo no quiero ser esa mariposa. Prefería abrir mis alas tarde, con arrugas y todo. En ese tiempo, mis hijos comenzaron a visitarme, aún con cierta distancia, pero sus preguntas cambiaban de tono. Mi hija mayor, la que al principio justificó a su padre, vino una tarde al centro comunitario a verme ensayar. Cuando me observó estirando los brazos, con disciplina sorprendente, rompió a llorar. Mamá, así de feliz nunca te había visto. No supe qué contestar, más que sonreírle con ternura. Esa escena me trajo una reflexión académica. Leí que hay discusiones entre sociólogos sobre la paradoja de la maternidad. Muchas veces, el amor incondicional por los hijos se acompaña de un enorme sacrificio personal que ellos no perciben hasta muy tarde, cuando la madre ya no lo necesita. Es como si la comprensión llegara siempre con retraso. Yo, en ese instante, decidí no guardar rencor. La comprensión tardía siempre merece abrazo, aunque llegue tarde. Incluso mi hija pequeña, la que me había culpado de tanto cansancio, se acercó un día y me preguntó tímida: «Mamá, ¿me enseñarías esos pasos que haces en el ballet?». Me reí. Le cogí de la mano y giramos por el salón, como dos niñas descoordinadas. Fue torpe, desordenado, pero sentí que algo se cosía en nuestro vínculo, como un tejido por fin reforzado. Humor en aquel periodo, por supuesto. En el grupo de ballet decidimos organizar una pequeña actuación en el centro comunitario. Yo, nerviosa, olvidé la coreografía en medio de la música y levanté el brazo en dirección contraria que mis compañeras. Luego improvisé un saludo exagerado, como si así lo pidiera la pieza. El público aplaudió encantado, creyendo que era parte del espectáculo. Salí del escenario y comenté: «Soy pionera de un nuevo estilo, el ballet despistado». Las carcajadas duraron más que la música. Lo cierto es que mientras mis hijos intentaban reconciliarme con un pasado ya cruzado, yo iba comprendiendo que la única reconciliación que importaba era con esa mujer que durante décadas se pospuso a sí misma. Y a eso estaba dedicando mis fuerzas. Por primera vez, dormía noches enteras, sin el peso de rencores ni excusas. Soñaba con escenarios, con telas flotando, con parques por recorrer. Empezaba a entender que ser libre no era estar sola, era poder decidir con quién bailar y con quién no. La parte más dulce de todo aquello fue un desayuno con mis 3 hijos. Nos reunimos en un café sencillo. Yo llegué sonriente, con la bolsa de mis zapatillas en el hombro. Ellos me miraron curiosos, como si viajaran hacia atrás en el tiempo y redescubrieran a otra madre. Entre bocado y bocado, la menor me murmuró: «Mamá, ahora entiendo. Es que papá nunca supo bailar contigo». Entonces me reí, de una manera ligera, y respondí: «Pues yo aprendí a bailar sola, y con eso basta». Era la primera vez, en muchos años, que no me sentía partida entre bandos familiares. Y comprendí que lo que había sido un naufragio monumental se había convertido en la isla firme desde la que estaba plantando mi bandera. La vida
siempre inquieta como un gato que araña cuando menos lo esperas. Se coló de nuevo en mis días tranquilos, en forma de pérdida ajena. Una mañana recibí una llamada de Raquel, otra de mis antiguas clientas, que me habló con voz quebrada. ¿Sabías que Engracia ha muerto? Engracia, mi amiga, mi compañera de confidencias en la peluquería. Durante 30 años, acudió puntual, cada mes, con su cabello fino, que yo teñía con paciencia infinita, mientras intercambiábamos secretos disfrazados de charlas de barrio. Siempre había pensado que ella era la parte constante de mi mundo, y de pronto se había ido. En su velatorio, escuché a su hijo pronunciar unas palabras que me desgarraron. Nuestra madre vivió por nosotros, por nuestro padre, por todos, nunca por ella. Una ovación silenciosa recorrió el salón, pero yo lo sentí como una condena. Vi en esas frases la sombra que podría haber sido la mía. Murió sin haber vivido su propia vida. Me estremecí, consciente de que estaba al filo de ese mismo destino, si no persistía en mi cambio. Esa noche, tumbada en mi cama, comprendí que mi ballet, mis paseos y mi voluntariado no eran simples pasatiempos. Eran un salvavidas contra la muerte en vida. Comprendí también que quería dar un paso más, no conformarme con aprender, sino sembrar. Así nació la idea de llevar el ballet a las residencias de ancianos. Un impulso casi absurdo, lo admito, porque ¿qué podían hacer ancianos en silla de ruedas, con pliés o arabescos? Pero cuando lo comenté con mi maestra de danza, ella me sonrió como si hubiera esperado la propuesta desde hacía meses. El movimiento puede ser mínimo. Lo que importa es la música y el gesto. Aquí dejo una sabiduría esencial. A nuestra edad ya no importa la magnitud del paso, sino su sentido. Un leve giro de muñeca puede ser más poderoso que una pirueta imposible. Dato curioso y hermoso. Existe una rama terapéutica, la danza-movimiento terapia, que se emplea incluso con pacientes de Alzheimer. Se ha demostrado que ciertos acordes musicales pueden despertar recuerdos y emociones, logrando que personas aparentemente ausentes regresen por un instante a sí mismas. Cuando lo supe, me estremecí de esperanza, y si podía regalárselo a otros, me embarqué entonces en mi misión. La primera residencia a la que acudí tenía un salón grande y ventanales, por los que entraba la luz de la tarde. Entramos allí un grupo de 6 mujeres del centro, todas mayores, con nuestros tutús improvisados y nervios a flor de piel. Frente a nosotras, ancianos con mantas en las piernas, algunos con la mirada perdida, otros expectantes. La música comenzó, lenta, delicada. Al principio sentí que bailaba sola. Sus ojos parecían de cristal apagado, pero a medida que avanzaban los compases vi chispas. Un anciano movió ligeramente los dedos, como imitando nuestro gesto. Una mujer levantó la barbilla con dignidad y me sonrió. El aire se transformó cuando al final terminamos nuestra pequeña coreografía. Se escuchó un aplauso débil pero emocionado. Para mí fue como recibir ovaciones en el mismísimo Teatro Real. Ese día, cierta señora en silla de ruedas me susurró: «Gracias, hija». Creí que ya no volvería a sentirme parte de algo hermoso. Me mordí el labio para no llorar. En torno a este proyecto
Surgió un debate interesante. Algunos críticos decían que era perder el tiempo, que esas personas ya estaban demasiado frágiles, pero yo defendía lo contrario. Si la fragilidad es total, más necesaria aún es la belleza. ¿No es acaso el último regalo antes de partir? De hecho, un grupo de estudiantes universitarios vino a observarnos para su trabajo de investigación sobre cómo el arte influye en la tercera edad. Y me sentí orgullosa, como una pionera involuntaria de un experimento social. Incluso encontré espacio para el humor. En una residencia, al repartir pañuelos de seda para una coreografía coral, uno de los abuelos exclamó: «Mujer, yo con esto me limpio la nariz, no me pongo a bailar». Todos estallamos en risas, él incluido, y al final agitó el pañuelo con más gracia que cualquier prima ballerina. Lo importante fue que semana tras semana, aquel proyecto sembró esperanza. Había descubierto que mis pasos no eran solo míos, eran antorchas pequeñas que podían iluminar arrugas ajenas, ojos apagados, memorias que se resistían a extinguirse. Y de paso, me iluminaban a mí, porque cada rostro que brillaba con un destello de dignidad me recordaba por qué había decidido no resignarme al destino de mi amiga Ingracia. Ella no pudo, pero yo, mientras respirara, estaba decidida a bailar también por ella. La primera actuación pública de nuestra improvisada compañía de ballet plateado fue en el gran salón de una residencia que olía a sopa recién hecha y linimento. No era la ópera de París, lo sé, pero para mí se sintió como un estreno mundial. Éramos 8 mujeres mayores, con nuestras zapatillas desgastadas, y 5 hombres que se habían unido últimamente. Sí, hasta conseguimos 2 abuelos que dijeron que preferían levantar brazos a levantar bastones. El público estaba compuesto por ancianos, cuidadores, algunos familiares curiosos y, para mi sorpresa, mis 3 hijos. No me habían avisado, así que cuando los vi sentados al fondo, con gestos algo incómodos, mi corazón tropezó dentro del pecho. La música comenzó suave, un adagio que acariciaba el aire. Mis brazos se alzaron temblorosos, pero en lugar de pensar en mis limitaciones, pensé en mis años de silencio, en las lágrimas derramadas sola, en los platos rotos y en esa mujer que se creyó acabada. Cada plié que hacía era como quitarme peso de encima. Cada giro, una liberación. Cuando terminamos, el salón explotó en un aplauso increíblemente cálido. Algunos ancianos lloraban, otros agitaban los pañuelos improvisados, y yo, con la respiración entrecortada, me encontré sonriendo, como hacía décadas no lo hacía. En ese instante, mis hijos se levantaron de sus sillas y caminaron hacia mí. La mayor me abrazó con un sollozo. «Nunca pensé verte tan radiante, mamá. Perdóname por todo lo que dije». El hijo, que se había mantenido neutral, me apretó la mano y susurró: «Gracias por enseñarme que siempre hay otro comienzo». Y la menor, la misma que me acusó de tanto cansancio, me miró con ojos nuevos para decirme: «Quizá no lo veía antes, pero tú también merecías ser feliz». Sentí que esa reconciliación, lejos de significar retorno al pasado, era fruto de haber construido algo radicalmente nuevo. Por primera vez, no dependía de su aprobación.
Ellos se acercaban porque yo era un faro, no un náufrago. Aquí comparto una sabiduría final. Envejecer no consiste en acumular arrugas, sino en aprender a no pedir permiso para brillar. Y, como siempre, un detalle curioso. Años atrás, leí que las estrellas que vemos de noche ya no existen en el presente, porque su luz tarda miles de años en llegar. Es decir, muchas de las luces que contemplamos son recuerdos. Y aquella tarde, en la residencia, pensé que yo también era una estrella tardía. Mi brillo viajaba tarde, pero llegaba finalmente hasta quienes más lo necesitaban, incluidos mis hijos. En la prensa local se escribió incluso una pequeña reseña sobre nuestro espectáculo. Un grupo de mayores convierte el salón de una residencia en un escenario lleno de vida. Nunca en mi juventud creí que mi nombre aparecería en un periódico por bailar con tutú y arrugas. Pero así fue. El debate que se abrió en los días posteriores me dio mucho que pensar. Algunos académicos pueden discutir si proyectos artísticos en personas mayores son un gasto superfluo para instituciones o una inversión real en la salud emocional. Yo ya había encontrado la respuesta. Las sonrisas, los ojos brillantes, los brazos temblorosos, pero erguidos, valían mucho más que cualquier estadística de presupuesto. En un ensayo posterior, llegamos a equivocarnos en masa. Todas levantamos la pierna equivocada al mismo tiempo, pero el público no lo notó y estalló en ovaciones igual. Yo me reí y concluí. El secreto del arte está en cometer errores sincronizados y aplausos y carcajadas asegurados. Al terminar aquella actuación, me acercaron un ramo de flores. Lo sostuve con manos temblorosas porque hacía años que nadie me regalaba flores. Fue entonces cuando me di cuenta de que la vida, incluso en la vejez, te trae regalos inesperados si tienes la osadía de abrir los brazos para recibirlos. Aquella noche me senté frente a mi diario y escribí: hoy he bailado para mi libertad, para Engracia, para mis hijos y para mí. Hoy he comprendido que nunca es tarde para dirigirte a tu propio escenario. Y os aseguro que al cerrar ese diario, sentí una paz extraña, profunda, como si cada lágrima de años anteriores hubiera servido para regar la mujer que finalmente estaba floreciendo. Hoy os lo digo en voz baja, pero con firmeza. No importa cuándo empieces, importa que lo hagas. Yo, a los 65 años, inicié de nuevo mi vida, y si yo lo logré, cualquiera de vosotros puede. Mi historia comenzó en ruinas, el abandono de un marido tras más de 3 décadas, la incomprensión de mis hijos, el cierre de un negocio que había sido mi sostén. Me sentí víctima, extraña en mi propio espejo. Durante un tiempo creí haberlo perdido todo, pero en esa soledad áspera encontré, sorprendentemente, un silencio fértil. Primero, llegaron los paseos solitarios al amanecer. Luego, la amistad en un club de tenis, que me permitió reírme de mis torpes jaques. Más tarde, casi sin darme cuenta, me vi leyendo cuentos en un aula infantil, rodeada de miradas curiosas, y en el tablón de anuncios, como si fuera una cita pactada con mi juventud perdida. Descubrí el ballet, colocar esas zapatillas
fue firmar un pacto con mi propio pasado. Lo aprendido se convirtió en misión cuando, tras la muerte de una amiga que nunca vivió para sí misma, decidí llevar la danza a las residencias de ancianos. Allí descubrí que hasta un leve movimiento de muñeca podía encender dignidad en un rostro cansado. Mi propia alegría se multiplicaba cada vez que veía a otra persona recordar, por unos segundos, que todavía estaba viva. Y en el culmen, una actuación pública me reconcilió con mis hijos, ya no como mujer rota, sino como faro. Ellos comprendieron mi libertad y yo dejé de mendigar su aprobación. Así, a los 65, he vivido una segunda juventud que no necesitaba maquillaje ni aprobado ajeno. He demostrado que el pasado no vuelve, que los sueños pueden cumplirse tardíamente y que la belleza está en bailar, aunque sea torpemente, con tu propia vida. Si algo quiero que recordéis es esto: nunca es tarde, y ahora mismo sigue siendo tiempo de empezar a brillar. Fin del guión. Buenas noches.